De pie, que hermanos sepan quién tú eres. Rubén Chan. Rubén Chan, haciendo un trabajo. Tenemos también aquí el líder en Pacora, los altos de Pacora, ¿no? ¿Altos? Los lotes de Pacora. Ponte de pie para que los hermanos te vean. Gracias. Gracias. Amén. Y saludamos a todos los pastores de este ministerio que tanto en Panamá como en el mundo entero están curiosos y deseosos a ver qué es lo que Dios va a decir. Gloria a Dios. Bueno, voy a cantar una canción más y se la debería dejar cantar al pastor Cristian, porque él dice que su sueño es cantar Castillo Fuerte nuestro Dios. Están los jóvenes allá, quieren que yo te haga una travesura. ¿Sabes que es en si bemol, no? Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo, con furia y con afán. Acósanos Satán por armas de haber, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios. Él triunfa en la batalla. Y es posible que vengan demonios 1000 y traten de devorarnos, pero y si demonios 1000 están prontos a devorar, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir, mas siempre ha de existir, mas siempre ha de existir, de Dios el reino eterno. Un mensaje para Panamá acerca del juicio de Dios. Honro el lugar de mi nacimiento, Puerto Rico, territorio de los Estados Unidos de América. Honro el lugar de mi ciudadanía, los Estados Unidos de Norteamérica. Y honro el lugar de mi asignación profética, la República de Panamá. Aleluya.
He jurado fidelidad a esta bandera muchas veces como ciudadano americano, y esta noche juro fidelidad ante esta bandera del lugar de presentación donde Dios me ha traído y donde estaré, creo que hasta el fin de mi vida. ¿Por qué hago eso? Porque en mi corazón no hay maldad. En mi corazón no hay oportunismos ministeriales o venganzas, sino que en mi corazón hay mucho amor. Pero en mi corazón hay una responsabilidad que me fue dada por Jehová Dios por medio de un ángel. En el año 2020, en el mes de mayo, una comisión que un ángel le dio a uno de mis hijos espirituales. Y esto me hace responsable de lo que voy a hacer en esta noche. Vamos a Isaías 26, 9 al 10. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Segunda Crónicas 6:23. Salomón estaba orando y dice: tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos. Dios juzga. Aleluya. Nosotros podemos juzgar también, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Por eso es posible que algunos de ustedes, quizás en algún momento de mi misión aquí como pastor o apóstol, quizás no han entendido algunas decisiones que he tenido que tomar, aún con personas que estaban supuestamente muy cerca de mí, trágicamente totalmente lejos de Dios. Ezequiel 22, 1 al 2 habla de los pecados de Jerusalén. Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? O sea, a un profeta se le da la comisión de juzgar. ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Indicando esto, la gran responsabilidad que tenemos los pastores. Y todo pastor, en un sentido, debe tener una asignación profética sobre el país, sobre la ciudad donde él está. Esto no tiene que ver nada con una venganza personal. Esto no tiene que ver nada con un partidismo de un color o de otro, sino que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos. Ahora, vemos en Apocalipsis 6, 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Está hablando de los mártires, que ahora mismo están en el cielo bajo el altar de Dios. Fueron muertos por el testimonio que tenían. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Veamos estas almas que tienen un espíritu perfecto, que están en el cielo porque tienen un lugar privilegiado, están debajo del altar del cielo, que fueron martirizados por causa de la palabra de Dios y por el evangelio, clamando a gran voz y pidiendo a Dios que juzgue y venga y le vengue la sangre de ellos en los que moran en la tierra. Esto indica, ya ellos no están en la tierra, ya están en el cielo. Y Dios no los reprende por esto. Le dicen simplemente: esperen hasta que se cumpla el número de vuestros consiervos. La iglesia evangélica, al aceptar una posición de gracia que es barata y que no es bíblica, ha quitado el juicio y la justicia de Dios de los tratos de Dios con los hombres. Y creo que eso es lo que ha causado que haya tanta irresponsabilidad
en los pastores, ministerios, denominaciones de nuestros países. Y si estamos en la condición en que estamos, especialmente con la crisis que está en nuestro país de Panamá, no solamente la responsabilidad cae sobre una persona o sobre un segmento de este país. Vamos a ver sobre cuáles cae en esta noche. Ahora me remonto el 10 de septiembre 2021 a las 6:53 de la mañana. Ya había estado orando por una hora y me viene a mi memoria lo que Dios le había dicho por medio de un ángel mensajero a uno de mis pastores en mayo del 2020. Y esto fue: dijo el ángel que yo estoy aquí en Panamá porque viene un juicio contra dos países, Estados Unidos y Panamá. Me hace responsable a mí de orar por ambos países, pero yo no sé cómo hacerlo. Hago un paréntesis en lo que estaba escribiendo, porque en este momento mi país, Estados Unidos, está gobernado por una persona que no sabe ni lo que está haciendo. El país está en una crisis institucional, una crisis económica, una crisis política, una crisis alimenticia. No hay leche para los bebés, imagínense. La primera potencia del mundo, supuestamente. Exactamente. Y cuando el ángel de Dios le habló a mi pastor, a mi hijo espiritual, y le dijo, porque el ángel me llama mi consiervo, dice, mi consiervo fue llevado a Panamá. Y él tiene una responsabilidad de orar por Estados Unidos, orar por Panamá y por otro país que yo les voy a indicar eventualmente. Todavía no me lo he indicado. Así que yo no estoy sacándome algo de la manga de que comí espaguetis la noche anterior y al otro día tuve un sueño. Nada de eso. Estoy en terreno seguro. Por eso tengo detrás de mí esta escolta de estos 5 pastores. En ese día Dios me hace responsable. Pero entonces yo le pido en esa mañana al Espíritu Santo que me dé la forma para orar. ¿Cómo yo voy a poder orar por dos países? Uno que es tan grande y otro que es tan pequeño. Le pido al Espíritu Santo que me dé la forma para orar. En esa mañana yo recibo orar contra la primera palabra que me vino fue corrupción, que es imperante en 5 grupos de poder en ambas naciones. Pero en esa mañana yo me concentro más en el lugar de mi asignación que en el lugar de mi ciudadanía. Bien, ahora, algo que recibí en esa mañana es que si no hay representantes del reino que levanten su voz para enfrentar la corrupción que ha llegado a los ojos del juez del universo, la iglesia y sus llamados profetas sordos, mudos y ciegos le tendrán que dar cuenta a Dios. Le tendrán que dar cuenta a Dios. Aquí no estamos simplemente para recoger ofrendas y diezmos. Aquí no estamos para cambiar el carro cada 2 años. Aquí estamos para ser una voz profética. Ser compasivos, pero ser verdaderos. Esto fue lo que yo oí del Señor. En el juicio no escaparán. No escaparán los llamados profetas sordos, mudos y ciegos, porque no se pusieron en la brecha a favor de Dios. Porque hacer esto te va a cerrar muchas puertas y te va a poner en peligro aún tu vida física. Estoy aún en esa mañana de septiembre 10 y digo, recibo en esta mañana que estos 5 grupos han hecho un convenio entre ellos que atenta contra la bendición de Dios sobre un país. Y estos 5 grupos serán responsables por las tragedias, las enfermedades, los virus y los fenómenos atmosféricos que pudieran ser desatados como consecuencia del disgusto de Dios. Yo no estoy profetizando, estoy hablando de una posibilidad y probabilidad. Okay. Ahora, esto no es parte de esa mañana, esto es una aclaración que yo hago ahora acerca del juicio de Dios. Lo escribí anoche. Aclaro hoy
que un juicio de Dios no es necesariamente Dios enviando crisis y calamidades a Estados Unidos y Panamá. Quiero que me escuchen bien. Un juicio de Dios puede ser simple y sencillamente Dios retirando su mano y permitiendo que su justicia se manifieste para hacer lo mismo que hace un cirujano al extirpar el cáncer para salvar al enfermo. América está enferma. Panamá está enferma. Y el cirujano divino que ama este país, no quiero tomar crédito por ninguna cosa, pero desde los meses que empezamos a orar se empezaron a destapar las ollas. Empezaron a salir a la luz un sinnúmero de cosas y hoy ya sabemos en dónde estamos. Creo que Dios ha retirado su mano tanto aquí como en América y permitido que su justicia se manifieste para hacer lo mismo que hace un cirujano, extirpar el cáncer para salvar al enfermo. Por lo tanto, creo que esto que está pasando ahora es parte de ese proceso en Norteamérica y en Panamá. En esa mañana del 10 de septiembre del 2021, recibí estos 5 grupos de poder en las naciones. El primer grupo es la política. El segundo grupo es el gobierno. El tercer grupo es las empresas o lo empresarial. El cuarto grupo es, aleluya, la religión o las iglesias. El quinto grupo es lo social. Lo que yo recibí en esa mañana, interesante porque yo pensé hacer esto posiblemente en la misma semana, pero no tenía paz para hacerlo. Cuando recibo otra vez, creo que fue ayer, la urgencia de hacerlo, empecé a pedirle perdón a Dios. ¿Será posible que yo no te oí bien y yo no hice esto cuando tenía que hacerlo? No sentí que Dios estuviera enojado conmigo, no sentí que se separó de mí. Así que tengo que concluir que este es el tiempo. Hay un juicio sobre 5 grupos de poder en la nación. Pero además de que hay un juicio, nosotros tenemos que declarar el juicio para que se vuelvan de la iniquidad y respeten los principios y leyes del reino de Dios. Es una posición que la cobarde iglesia evangélica no ha tomado, sea por la teología que tiene o sea por el miedo que tiene de perder los beneficios que reciben para callar su boca profética, que no sé si es profética ya. El mundo de la política, el mundo del gobierno, el mundo de las empresas, el mundo de la religión, el mundo de lo social. Son los 5 responsables ahora mismo de lo que está pasando en nuestro país, Panamá, y lo que está pasando en Norteamérica. Ahora, en esa mañana yo declaré juicio. Y yo dije esa mañana, declaro juicio para que se vuelvan de la iniquidad y respeten los principios y leyes del reino de Dios. Declaro juicio sobre los que están envueltos en la política para que se vuelvan de la iniquidad y respeten los principios y leyes del reino de Dios. Declaro juicio sobre el gobierno para que se vuelvan de la iniquidad y respeten los principios y leyes del reino de Dios. Declaro juicio sobre el mundo empresarial para que respeten los principios y leyes del reino de Dios. Y también contra el mundo religioso, las iglesias, y contra la sociedad. Y esto fue lo que yo recibí el año pasado. Esta fue la razón por la cual yo estaba declarando juicio. Número 1, los empoderados que se han aprovechado de su posición para enriquecerse ellos a cuesta del pueblo ignorante y pobre. Yo oro al Señor que los ignorantes y pobres no sean más ignorantes ni pobres, y que no se dejen manipular por una bolsita, o no se dejen manipular por unas sardinitas, cuando ustedes valen más que eso. Yo digo que ustedes valen más que eso. Porque así no está comiendo
el mundo político, así no está comiendo el mundo gubernamental, así no está comiendo el mundo empresarial, así no está comiendo el mundo religioso y así no está comiendo los que están en la alta sociedad. Lo segundo que yo recibí del Espíritu Santo, y me atrevo a decirlo, los ancianos han sido descuidados y empobrecidos después que rindieron un servicio en sus años de fuerza y vigor. No se les ha honrado. Es diferente, en mi país sí los honran, Estados Unidos, pero aquí han sido descuidados y empobrecidos después que rindieron un servicio en sus años de fuerza y vigor. Sé que me estoy exponiendo un peligro porque no soy ciudadano de aquí, pero tengo la libertad del Espíritu Santo para hacerlo. Yo no puedo ser un cobarde para no obedecer a Dios. En ese mismo punto yo recibí esto y quiero que me escuchen especialmente los padres, los profesores. El Ministerio de Educación, a los niños se le ha robado una educación sana, de excelencia, con unas facilidades destartaladas que no contribuyen a un ambiente sano para la educación. Nuestros niños deben ser tratados como que son los próximos ciudadanos del país, los próximos ministros, los próximos presidentes, los próximos empresarios. ¿Por qué no? Pero si lo dañamos ahora, ese daño será muy difícil de corregirlo. Es más fácil después simplemente echarle la culpa a todo el mundo que se fueron a las pandillas porque creyeron que allá había mejor servicio que el que le da un país. Número 3, la tercera cosa que yo recibí: la justicia ha sido pervertida para favorecer al más fuerte, a los enchufados con los sistemas de poder y a los que pueden pagar prebendas para la exoneración de sus condenas bien merecidas. Alguien dice: papá, ¿usted es fiscal? ¿Usted es abogado? Nada de eso, soy siervo de Dios. Si me caen esas unciones, me caen. Repito el punto 3 de lo que recibí. La justicia ha sido pervertida para favorecer al más fuerte, a los enchufados con los sistemas de poder y a los que pueden pagar prebendas para la exoneración de sus condenas bien merecidas. Número 4, lo que explica ahora por qué están estas protestas, por qué los indios han bajado a cerrar las carreteras. El robo del fisco público ha subido a los oídos de Jehová. Eso yo lo oí en septiembre. Por el clamor de los pobres y menesterosos. Y es tiempo que se piense. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. La quinta tiene que ver con iglesias. Y hablo muy claro, sin temor a equivocarme. Oí a Dios. Iglesias, apóstoles, profetas y pastores serán juzgados, porque el juicio empezaría por la casa de Dios. Si la casa de Dios no se juzgan ellos mismos, tendrán que ser juzgados por Dios. Y yo le ayudo a Dios declarando juicio sobre ellos. Número 6. Cuidado a los que están tramando tras bastidores introducir el aborto y la agenda sodomita y certificarla como ley. Porque el Dios del cielo no puede ser burlado por los hombres que creen escupir el rostro de Dios, despreciando y alterando el orden moral y espiritual que Jehová Dios ha establecido en sus leyes universales y eternas. El sexto, el cielo sabe que hay una posibilidad y probabilidad que se está haciendo tras bastidores, especialmente aprovechándose de que estamos todo el mundo pendiente a la crisis en que estamos. Y esos son los tiempos cuando se hacen estas cosas. El séptimo fue algo, no es que el Señor me lo dijo, no lo estoy, simplemente recibí una alerta. Y el alerta fue: nadie salga diciendo que yo profeticé esto. Fue una alerta orando. Yo di en esa mañana: alerta, oremos, que no se desate una plaga, un virus o una pandemia que nada se compare con lo que hemos vivido con el COVID-19. Esto sí que lo recibí. No habrá una vacuna que lo evite y no habrá un medicamento que lo cure.
Solo la misericordia de Dios y la fe de Dios serán lo único que traiga la liberación. Y ahí llegué a las 7:35 de la mañana. A las 8 a.m. me voy a mi habitación para seguir orando y clamando a Dios que me enseñe, que me habilite y me abra las puertas para poder ser responsable con este llamado apostólico y profético. Digo esto con temor y temblor. La persona que está al frente de ustedes era el niño más acomplejado y el niño más cobarde. Era el que recibía todos los golpes en la escuela, por cierto. El hecho de que ustedes me vean con esta seguridad no tiene que ver nada con una habilidad que yo tenga ni genética. Es simplemente la unción de Dios sobre mi vida, el oficio de Dios sobre mi vida, y tengo una gran responsabilidad para presentarle al Señor una novia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Para eso vivo, para eso existo, para eso oro, para eso ofrendo y para eso a veces me quedo sin un centavo, porque esa es mi pasión. Ahora, lo que voy a decir en este punto ahora es el juicio que estamos declarando hoy. Hoy, 22 de julio, declaro juicio. Dios necesita que sus agentes de reino declaren el juicio de Dios para que entonces Dios pueda traer justicia a esta tierra. La tierra le ha sido dada a los hijos de los hombres, y especialmente a los que somos hijos de Dios, quienes tenemos la misma autoridad que tenía Adán para gobernar y traer orden. Hoy declaro juicio, número 1, porque estos 4 sectores de los cuales hablé, 5 sectores: sector político, gubernamental, empresarial, religioso y social. Estos 5 sectores han abusado la autoridad gubernamental que Dios le dio para edificar y no para destruir, si esto en el gobierno o en la iglesia. Aquí me refiero especialmente a la iglesia. Dios le ha dado autoridad al gobierno, también a las iglesias, pero no es una autoridad para destruir, es para edificar. No es una autoridad para aprovecharse del bien de otro, sino para que tengamos un bien mancomunado donde todos comemos de la olla. Mi número 2, por lo cual yo declaro juicio ahora, es muy fuerte. Se han robado los recursos del Estado y de la iglesia para sus fines egoístas. Y me estoy refiriendo al Estado de Panamá. Se los han robado los recursos del Estado o de la iglesia para sus fines egoístas. La iglesia ha hecho promesas de prosperidad que empobrecen a la gente. La iglesia ha puesto a la gente a hacer préstamos. La iglesia ha puesto a la gente a pactar por un milagro. Y eso ha llegado a los ojos, a los oídos de Dios. Eso es abominación a Dios. No importa las lenguas que hable el que lo está haciendo. Es un robo a mano armada. No hay peor cosa que un robo religioso. Tenga cuidado de los que se visten de religión para quitarle a usted su plata o para presentarle una buena oportunidad de un negocio que simplemente ellos quieren vivir a cuenta de otros en vez de ser responsables, viviendo del sudor de su propia frente. Hoy declaro juicio porque se ha ejercido una justicia que favorece a las clases altas y empoderadas, ignorando la igualdad que exige el reino de Dios. Y añado esto, y las constituciones políticas de los países. No estamos pidiendo nada que no esté en el reino de Dios, y no estamos pidiendo nada que no esté estipulado en las constituciones de Estados Unidos y de Panamá, lo cual se puede hablar también sobre otros países. Una justicia no debe favorecer las clases altas y empoderadas. Número 4. Hoy declaro juicio sobre este país especialmente porque oprimen al pobre, oprimen a la viuda, oprimen al huérfano, oprimen al extranjero. Personas de las cuales aún en la ley de Moisés había una pausa que había que bendecirlos y permitir que ellos participaran, aunque eran
O sea, eran lo menos importante en el país: el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero. Y solo se dan migajas mientras enriquecen descaradamente a las élites empresariales del país. En este país son como 4 o 5 élites empresariales, que son las que gobiernan todos los negocios, las que gobiernan todos los bancos, las que gobiernan toda la economía del país, las que eligen a los presidentes, los que pagan la campaña, y después el presidente le debe su posición a esas élites. Hoy yo declaro juicio, porque se unen en un concordato de los ricos, los empoderados empresariales, los partidos políticos, las iglesias católicas y evangélicas, que no les importa el bien ni del pueblo ni del país, sino de sus instituciones. Se unen en concordato de los ricos, los empoderados empresariales, los partidos políticos, las iglesias católicas y evangélicas. No todos, por cierto, que no les importa ni el bien del pueblo ni del país, sino de sus instituciones. Número 6. Yo declaro juicio porque quieren imponer legalmente un matrimonio que no es sancionado por las leyes eternas de Dios. Número 7. Yo declaro juicio y lo declararé aquí. Y los que oran aquí tienen el permiso de hacerlo los domingos. Número 7. Porque atentan legalizar el asesinato de niños en el vientre de sus madres a nombre de una falsa definición de liberación de la mujer. Número 8. Declaro juicio porque se están usando los sacerdotes satánicos de las tinieblas, brujos, santeros y masones, para que les defienda sus gestiones de gobierno. Y no me extrañaría que en estas negociaciones hay algunos brujos tocando sus tambores, o yo no sé lo que hacen. El 9 me indignó. ¡Qué vergüenza! Que hayan líderes y organizaciones religiosas que solo van al palacio a bendecir a los mismos gobiernos que tienen sus brujos y santeros operando a favor de los gobernantes y pagos muchas veces por el fisco público. Qué vergüenza que hayan líderes y organizaciones religiosas que solo van al palacio a bendecir a los mismos gobiernos. No hablarles de su responsabilidad política y económica y social de bendecir al pueblo, sino a hacer un exhibicionismo. Wow. Y yo declaro juicio en el número 10 a los que mienten descaradamente, sea desde el palacio presidencial, sea desde la asamblea legislativa y tristemente, y sea desde los púlpitos, ofreciendo y prometiendo lo que nunca cumplen. Esa es mi postura. No estoy obligando ni que ninguno de mis pastores asuman esta postura, porque a mí fue que Dios me la dio, y yo tengo que darle cuenta a Dios en el día del juicio. Y yo quiero asegurar el favor de Dios sobre mi vida y sobre mi generación y sobre este ministerio y sobre esta iglesia, que va a ir de volanda en volanda, de gloria en gloria. Veremos cosas grandes que Dios va a hacer. Esa mañana se me hizo real Isaías 26, el cual lo quiero leer. Y con esto concluyo yo, y después le pediré a mis pastores que den alguna reflexión corta. Isaías 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime,
Humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres perfecto, pesas el camino del justo. Verso 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Esto es para los que son intercesores conmigo. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Yo declaro que todos aprendamos justicia, empezando por la iglesia, durante este juicio que hay sobre este país. Se mostrará piedad al malvado, pero dice que cuando hace eso no aprende justicia, por lo tanto hay que aplicarle juicio. Usted no puede, o sea, cuando usted trata con el malvado, y yo he tenido algunas experiencias recientemente, y usted lo corrige, y usted hace que vuelva en sí, y usted lo invita a razonar, a que cambie su conducta, llega un momento que ya no se le puede enseñar justicia porque es malvado. En tierra de rectitud hace iniquidad cuando no hay razón para hacer iniquidad. Y dice que esta gente no mirará a la majestad de Jehová. No tienen temor ante Dios. Verso 11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. Y a tus enemigos fuego los consumirás. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti, para Shandarabakaya, solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo. En medio de todo esto, aumentaste el pueblo. Aleluya. Te hiciste glorioso. Ensanchaste todos los confines de la tierra. Vi una gran cosecha, hermano. Mire cómo está esta iglesia hoy, viernes. Un aplauso. Pero miren lo importante que Jehová, en la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. No sé si vieron la transmisión del culto de oración que hizo el pastor Joel a favor de lo que yo iba a hacer hoy. Sigue diciendo el verso 18. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Oh, pero tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Es una iglesia que va a vivir y va a resucitar. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Oh, pero ahora, escúcheme los intercesores. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa esta indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Y el Señor me dijo, sigue hasta el verso 3 del capítulo 27. En aquel día de juicio castigará Jehová con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, que es un nombre para Satanás. Serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca la viña del vino rojo, en la iglesia, porque es lavada por la sangre. Yo, Jehová, la guardo, iglesia.
En medio del juicio, yo, Jehová, la guardo. Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Porque somos el pueblo de Dios. Dele gloria al Señor. Empezamos por acá. Pastor Christian. Tienen. Quiero leer un verso. Romanos 13, 3 al 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios me decía ahí cuando estaba sentado, menciona la palabra desigualdad. Aquí en Panamá hay mucha desigualdad en la justicia. Para el pobre no es la misma justicia que para el que tiene 15 abogados. Aquí en Panamá hay mucha desigualdad en la educación. Se supone que el 6% del presupuesto de la nación está destinado en papel a la educación y no llega ni a un 3%. Solamente el que tiene $10,000 puede recibir una mejor educación para su hijo. Aquí en Panamá hay mucha desigualdad en el área empresarial. A 3-4 empresarios le dan el 100% de retorno en sus intereses. ¿Y qué problema es para que un emprendedor abra una empresa? Le recuerdo a los líderes que están hoy en lugar de autoridad. Su ideología proviene de un hombre que se llamó Omar Torrijos. Él decía y tenía una frase que hoy se la quiero recordar a nuestro excelentísimo presidente. Omar Torrijos decía: lo que quiero para mis hijos, lo quiero para mi pueblo. Órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial. Ustedes están ahí para hacerle bien al pueblo. Y con mucho temor, y me tiembla todo el cuerpo. Pero Dios, a través de lo que ha declarado nuestro Padre Espiritual, está causando juicio en los 3 órganos de este país. Comenzó cuando el presidente notó una enfermedad en su cuerpo. Comenzó cuando los diputados gastaron más de $100 en botella, celebrando la toma de posesión del órgano legislativo. Y ha comenzado en el órgano judicial cuando no se encuentra o no se puede tener justicia de los casos de alto perfil. Porque a los pobres los van a agarrar en sus casas, pero un rico lleva una incapacidad y se suspende la audiencia.
los 3 órganos del Estado tendrán que darle cuenta a Dios. Y de alguna manera Dios ha abierto una puerta para que el pueblo vuelva nuevamente a tomar posesión. Iglesia, tú y yo tenemos la autoridad dada por Dios. Tú y yo somos mayoría. Ellos están ahí por un momento momentáneo, valga la redundancia. Pero nosotros, Dios nos ha encomendado orar por nuestro país. Y yo creo que ha llegado el momento de que cada persona se levante y comience a reclamar justicia del cielo. Lucas 18 dice que una viuda iba delante de un juez injusto. Y dice que el juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero por causa de la insistencia, dice lo que Jesús dijo, porque para que no me haga molestia esta viuda viniendo todos los días, le haré justicia de su adversario. Nosotros tenemos que ser insistentes y comenzar a hablar la verdad de lo que nuestro Padre Espiritual ha declarado hoy aquí. Y sin temor alguno. No solamente este gobierno, sino por más de 40 años que se han robado el dinero que nos pertenece a nosotros. Nos sembraron una semilla de odio hacia Norteamérica. Pero ellos han sido peores que Norteamérica. Nos incitan regalándonos migajas. Y la iglesia ha caído en eso. Por un pedazo de zinc, por un pedazo de jamón que no es jamón, por unos bloques que se desintegran al momento que te lo entregan. La iglesia ha callado por mucho tiempo, pero yo creo que ha llegado el momento de que no solamente nosotros, sino usted, que es la iglesia, comience a declarar el juicio que ya comenzó en este país. No es que va a comenzar, ya comenzó en este país. Y no se crea que los políticos se van a arrepentir. Porque si usted vio la mesa ayer, no podían ni tan siquiera responder una pregunta. Eran incapaces. Porque tienen un cassette que ya está dañado. Y ellos creen que van a resolver la situación como está. A la Iglesia Católica creo que le ha quedado muy grande el ser moderador de un gran debate. Y no habrá un país en justicia hasta que se levanten los hijos de Dios a proclamar que la justicia venga a esta nación. Les amo mucho. Wow. 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 De verdad yo quiero dar gracias a Dios por la vida de mi padre espiritual. Por esa valentía de pararse aquí, hacer un trabajo que muchos de nosotros, y aún las iglesias que tienen autoridad, las mega iglesias aquí en Panamá, no lo han hecho. Creo que esto es más que
un compromiso valorar a esa familia que Dios nos ha entregado. Porque han salido a pelear los derechos nuestros y han sido movidos porque el cielo mismo lo ha hecho de esa manera. Aquí ni el gobierno ni nadie puede pelear con lo que ya Dios definió y decidió. Amén. Pero yo quiero irme al libro de Mateo capítulo 18, verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hoy nos han enseñado cómo orar. Hoy nos han enseñado que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y estamos sentados en lugares celestiales. Pero como iglesia, la iglesia perdió la autoridad, pero ahora la iglesia tiene una autoridad que debe usarla. Y no estoy hablando de una iglesia de un grupito pequeño, estoy hablando de cada uno de los que estamos sentados aquí. Hay un compromiso mayor con el cielo, porque no solamente ahora mi padre espiritual y mi madre espiritual y los pastores que están aquí somos responsables, sino cada uno de los que están aquí nos están viendo por las redes sociales. Somos responsables de traer los designios del cielo a la tierra, de traer los cambios que de ahora en adelante puedan ocurrir en Panamá y en el mundo. Quiero citar otro texto bíblico. Perdónenme, pero aquí hay una unción sobrenatural que es de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 29, verso 2, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, y dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y quedó entendido de que son los perversos que están gobernando a Panamá. Y es lamentable porque muchos de los que estamos aquí confiamos en alguna de esas figuras. Y me sorprendió cuando trajo a colación mi hermano y mi querido pastor la expresión del general Torrijos, donde él decía que lo que quiero para mis hijos lo quiero para mi pueblo, porque había algo que carecen hoy en día los políticos de hoy en día, y es la nobleza del corazón. Y no lo digo por ningún sentido partidista, pero hay una carencia en los corazones, y creo que como iglesia nosotros tenemos que tomar el rol, hacer nuestro trabajo, pero también tenemos que darle seguimiento a este diseño que el cielo nos ha entregado. Porque muchas de las cosas que van a seguir aconteciendo van a ser, uno, desde este púlpito que se dieron, pero también por parte de cada uno de los que estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque la educación que tenemos está de forma paupérrima. Y la pregunta es, ¿qué sucederá dentro de muchos días o qué acontecerá más tarde? Como iglesia tenemos el diseño del cielo y hoy Dios nos los ha entregado. Y somos responsables cada uno de los que estamos aquí en este lugar. No solamente los pastores ni nuestros padres espirituales solamente, sino cada uno de los que estamos aquí, iglesia. Escuche algo, es triste ver que hoy solamente se atrevió, o ayer creo que fue, se atrevió el pueblo Nove a pelear por combustible cuando muchos de ellos no tienen transportes. Muchos de ellos se atrevieron a entregar su tiempo y su dedicación a pelear derechos que muchos de nosotros, desde una perspectiva en lo oculto, hemos podido ayudarlo a ellos en oración. Algo sí les puedo decir. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y nuestras oraciones desde el lugar secreto van a causar un efecto sobrenatural. El gobierno puede planificar lo que quiera, pero la autoridad la tiene el pueblo de Dios. Y parece mentira,
Hubo un escritor que dijo que el que quiere conocer a Panamá, que venga porque se acaba. Quizás no era un profeta, pero un escritor muy sabio. Y lo estamos viviendo hoy en día. Porque detrás de todo esto, la Gaceta o la intención es llevar a Panamá aplicando supuestamente los medios donde esto se vuelve un caos, para ellos entonces abrir puerta a que gente de afuera venga e intervenga aquí a Panamá y tome posesión, para esconder las tretas y la sinvergüenzura que hasta ahora como gobierno han hecho. Y no solamente de este gobierno, sino los anteriores. Porque lamentablemente unos a otros se tapan cada uno su sistema que tienen de manejo. Pero damos gracias a Dios que toda esta treta se les está cayendo. Damos gracias a Dios que hay una iglesia entendida y un pueblo entendido, que Dios está levantando con poder y autoridad para interceder, y no solamente interceder, sino decretar juicio y también pararse firme. ¿Sabe por qué? Porque ahora gente que no salía a la calle está saliendo. Y esto no es porque lo esté financiando alguien o alguien lo esté moviendo, sino que el mismo Dios está provocando esto. El mismo Dios está provocando que aún ellos mismos se confundan unos a otros en esa mesa, para que al final del camino sea Dios quien tome posesión de todo esto. Y no soy profeta, pero cuando hay vacío de conocimiento, el mismo Dios mueve también gente con conocimiento a que pueda intervenir. Y no nos llamemos engaño que Dios nos pueda honrar a nosotros, porque hay mucho conocimiento de este púlpito y los gobiernos lo saben. La iglesia tradicional se quedó corta en la negociación. ¿Qué va a pasar? Pero se le olvida que cuando sucedió en aquel entonces la hambruna y la necesidad que había, Dios levantó un José. Y hay un José que Dios está levantando. Y los dejo con esto. Si Dios le dio esto a mi papá, fue por algo. Wow. ¿Será posible que hemos hallado gracia ante Dios? Sigamos orando y hagamos nuestro trabajo. Y nos vamos a dar cuenta de que lo que Dios le entregó a mi papá es con un fin. Y créalo, oramos a Dios para que en esa mesa de negociación se llamen hombres y mujeres de conocimiento que realmente tengan temor de Dios. Porque la única forma que esto tome un rol es que realmente sea Dios quien ponga y traiga el orden. Yo creo que si usted no se ha dado cuenta que Dios lo trajo a esta iglesia con un propósito, tiene que pedirle al Señor que le abra sus ojos. Tenemos una gran responsabilidad. Nadie piense que mañana vamos a instalar un partido político, porque sé que alguno estará diciendo, ya mañana van a establecer el próximo partido político. No es eso, ninguno de nuestros pastores ni papás estamos en eso. Estamos bien conscientes de lo que tenemos que hacer. Creo lo que decía el pastor Vladimir, necesitamos formar gente que puedan ser gente de Dios con principios para levantarlo. Pero yo me quedo en algo que es lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestros padres desde el día 1 que empezó este ministerio a nivel mundial, que Maranata está para llenar la tierra de la gloria de Dios. Yo creo que hay algo que nosotros no hemos podido hacer en el Espíritu. Y mi invitación a cada uno de los que estamos aquí es que nosotros podamos entender el tiempo y la ocasión que estamos viviendo.
que nosotros tenemos que volver a las rodillas como nunca antes lo hemos hecho. Yo sé que las rodillas son importantes. Luego tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer, pero de lo que hagamos va a depender mucho de lo que Dios nos hable en intimidad. Si usted le pregunta a cualquier hombre de los que estamos aquí, ninguno sabe qué hacer. No lo tenemos claro, pero sé que si su pueblo se humillare y buscare su rostro, Él oirá de los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará ¿qué? La tierra. ¿Cuántos nos volvemos nuevamente a las rodillas y decimos, Señor, si tú no haces algo, difícilmente alguien lo puede hacer? Porque yo conozco lo que ha pasado en Panamá. Hemos tenido muchos sistemas de la iglesia, de hombres que creíamos que también eran íntegros. Yo lloré el día que el alcalde anterior de San Miguelito empezó su campaña. Yo decía, este es el hombre que va a cambiar San Miguelito. Y di mi voto. Era un hombre que yo respetaba y admiraba. Pero nos damos cuenta de que hay mucho todavía que hacer para nosotros poder llegar a esos lugares. Yo creo que hay un sistema aún dentro de la iglesia endemoniado. Cuando yo veo la deslealtad, cuando yo veo la falta de integridad, aún en lo que llamamos iglesia, en todos los niveles, uno dice todavía hay mucho que hacer. Por eso tenemos que creer, como dice papá, en las nuevas generaciones y empezar a establecer el ADN de Dios, del carácter de Cristo, de la santidad que vuelva a volver a los corazones, y así nosotros podemos creer que vamos a tener un futuro diferente. Porque, amado, el juicio primero viene por la casa de Dios. Por eso creo y estoy interesado como pastor de formar a la gente de Dios, de ser un instrumento de bendición, de ser alguien de integridad, que no solamente lo diga, sino lo pueda manifestar con su vida, levantando una familia de Dios, levantando una iglesia de principio, y sé que podemos ser un cambio para este país. Por eso, iglesia, entienda lo que estamos haciendo hoy en este lugar. Y le digo algo que el Señor me decía, y termino porque ya se ha dicho muchas cosas, y quiero oír al pastor Joel. ¿Cuántos lo quieren oír? Pero el Señor me decía algo. La razón por la que podemos pedir juicio, como papá decía, es porque hemos sido obedientes delante de Dios, orando desde el primer día que llegamos a este lugar. En medio de momentos buenos, esta iglesia ha orado. En medio de momentos muy buenos para este país, nosotros hemos estado ayunando como si algo estuviera ocurriendo, pero no teníamos que esperar lo que está pasando para hacer lo que ya hemos hecho y seguiremos haciendo, porque esa es la responsabilidad que tenemos. Pero sí le digo algo, iglesia, y el Señor me lo decía, hay una iglesia que Dios ha visto en su corazón y nos están confiando un cambio no solo para este país, porque le digo algo, por lo que yo veo en Venezuela. ¿Cuántos venezolanos hay aquí? Por lo que yo estoy viendo en Colombia, por lo que yo he visto por años en Cuba, por lo que yo estoy viendo lo que está pasando en Estados Unidos, yo digo, gracias que Dios ha visto a Panamá y ha traído a este hombre de Dios aquí, porque si esta palabra no se hubiera predicado hace 8 años o hace 9 años que papá llegó aquí, Panamá estaría peor de lo que está. Porque un vacío espiritual había muy grande en este país. De una forma que si nosotros no hubiéramos llenado ese vacío espiritual, nos hubiera llevado el diablo como país. Se lo digo. Pero ahora, Panamá y Maranata, gracias porque usted ha sido entendido. Y no somos una iglesia, amado, nacional. Somos una iglesia internacional, donde le hemos abierto el corazón al venezolano, le hemos abierto el corazón a cada país de nicaragüense. Y vamos a abrir el corazón para levantar una verdadera iglesia. Porque cuando usted va al tapón de Darién, usted se da cuenta de lo que está pasando en los diferentes países de Latinoamérica. Y esto apenas es el comienzo. Pero yo creo que Dios ha puesto a Panamá en una oportunidad muy grande para nosotros poder ser un testimonio de que cuando hay una iglesia toma su lugar, podemos afectar todo un país y aún bendecir a otras naciones. Yo creo que Dios ha confiado en nosotros. Por eso levanta tus manos ahí y dile, Señor, hazme saber el lugar donde estoy y mi responsabilidad de afectar a este país y llevar este evangelio que se nos ha predicado
a todo rincón de este país, Señor, para que el mundo sepa que hay una iglesia real y un evangelio verdadero, que es el evangelio de Cristo Jesús. Denle un aplauso a Jesús fuerte. Sean bendecidos. Quisiera poder tener la retórica y elocuencia de mis homólogos en el tema político. Soy abogado de profesión, pero el estar aquí me da una responsabilidad espiritual. Soy pastor con trabajo. De algo que tengo seguridad que soy, es que soy intercesor. Y desde que abrió el mes de julio, he tenido una carga. Y le decía yo a mi papá, y con mucha sinceridad, jamás había sentido la carga que he sentido por este país desde que abrió el mes de julio. Jamás. Si otro la habría tenido, la carga en intercesión me empezó en el mes de julio y durante 14 días peleé con Dios por lo que Él me estaba diciendo que yo tenía que hacer y que yo tenía que decir. Y el día 14 de julio pues empecé a hacer mi tarea que Dios me llamó a hacer. En Isaías 52 versículo 2 al 6, leo de la Nueva Versión Internacional. El Señor dice: sacúdete el polvo, oh Jerusalén, levántate y vuelve al trono. Libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice el Señor: ustedes fueron vendidos por nada, y sin dinero serán redimidos. Porque así dice el Señor omnipotente: en tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí en estos últimos tiempos. Asiria los ha oprimido sin razón. Y ahora, afirma el Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Sin motivo se han llevado a mi pueblo. Sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre, y en aquel día sabrán que yo soy el que dice: aquí estoy yo. Hay una realidad y una responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. Y yo soy fiel creyente de que equivaldría a un acto de inmoralidad tratar de arreglar la casa ajena cuando la mía está hecha un desastre. Y hay algo que tiene que hacer la iglesia, y es volver al orden de Dios. Es volver a tomar su lugar por el cual ha sido llamada. Es fácil ir al gobierno a decirle las cosas que tienen malas cuando nos callamos las malas que tiene la iglesia. Es fácil señalar al ejecutivo, al judicial y al legislativo cuando no nos hemos puesto los pantalones para arreglar la casa nuestra, so pretexto de que no nos juzguen mal. Y todos quisiéramos que hubiera alguien sabio en la mesa de diálogo, decía uno de mis compañeros pastores. Y yo decía: Dios nos libre de uno de los perversos pastores que tenemos en este país, que lo sienten en esa mesa. Prefiero que siga la iglesia católica siendo el desastre que tiene, porque será peor el juicio si se sienta un llamado pastor o profeta evangélico allí en nombre de Dios a hacer los desastres que han hecho hasta ahora. Nosotros tenemos que entender qué es lo que estamos pidiendo, porque el Señor ha sido tolerante, porque están los impíos allí sin temor a Dios. Pero cuando alguien en nombre de Dios y a nombre de la fe se mofa del pueblo, abusa del pueblo, abusa de su posición que tiene, el juicio es peor y la ira de Dios se enciende peor. La peor crisis que nosotros tenemos en este país, yo no puedo hablar del ajeno, tengo que hablar de este, que es el lugar de mi asignación y de mi nacimiento. Es una crisis eclesiástica. Nuestra constitución política establece que son 3 poderes del Estado, pero la realidad es que todo Estado está constituido por 4 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el eclesiástico. Somos responsables de cada una de las decisiones que tomen estos 3 poderes, porque mi Biblia y la suya dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Es muy fácil ahora venir a decir que el perverso presidente o con los diputados perversos o aquel otro o el brujo, el hechicero, el santero. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque la iglesia dejó su lugar de asignación. No tratemos de señalar a otros y de echarle la culpa. Hagamos un mea culpa y tomemos nuestra responsabilidad. Hemos sido flojos en intercesión. Hemos sido flojos en denunciar el pecado. Hemos sido flojos en sonar la trompeta como atalaya. Y por eso es que tenemos que humillarnos y tenemos que sentir el dolor por lo que hemos dejado de hacer, que ha llevado al país a esta condición. ¿Y qué vamos a hacer? A seguir señalando que fue fulano, fue mengano, fue perezoso. ¿Tú qué hiciste? ¿Yo qué hice? ¿Cuál fue mi responsabilidad? Porque mi Biblia, creo que la suya también tiene Mateo 18:18, que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa, pastor? Todo lo que ustedes permitan en oración que pase, pasará, y todo lo que ustedes prohíban en oración que pase, será prohibido. Es nuestra responsabilidad tomar nuestro lugar de asignación. Y con todo respeto, no está en el Palacio de las Garzas, porque aquí hay más autoridad que en el Salón Amarillo. Y si usted cree que usted necesita el Palacio de las Garzas para que esto cambie, usted no conoce a Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es tan sencillo. La historia nos ha enseñado que ejércitos de intercesores hicieron retroceder ejércitos armados, hicieron que Dios cambiara el rumbo de las cosas con oración. Yo creo en la oración, pastor. Todo se resuelve con oración, absolutamente todo. Absolutamente todo. No hay otra forma de hacerlo. Que van a llegar momentos de confrontación. Yo no tengo ni una onza de miedo. Ni una onza de miedo. Por si usted no lo sabe, yo soy C3. Hay una mezcla de negro africano y de indio. Así que usted sabe cuando esa cosa se combina. Yo no tengo ni una onza de miedo. Yo no trato de manejar la diplomacia, porque aunque la estudié, yo sé cuándo usarla y cuándo no usarla. Ahorita es el asunto de sonar trompeta y de tomar nuestro lugar de asignación y nuestra responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer frente a lo que está aconteciendo? A seguir diciendo que el gobierno está mal y esperar el que viene porque se va a arreglar. Eso no va a pasar, porque primero tiene que arreglarse la iglesia. El juicio comienza por casa. Vamos a orar por juicio, estoy de acuerdo, oremos por juicio, pero que empiece primero en la iglesia. Oremos que Dios traiga el orden a la iglesia. Cuando la iglesia se arregle, la nación se arregla. Le digo algo. La corrupción que está en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial empezó en la iglesia. Usted está en su derecho de no creerlo. Yo nací aquí, he vivido aquí, he pertenecido a la cúpula religiosa de aquí. Mis abuelos eran pastores, vengo de una cúpula pastoral. Yo sé de lo que le estoy hablando. Yo no me congregué en una iglesia y me senté a comerme el cuento. Yo estaba adentro y sé la pudredumbre que hay adentro. Y ellos saben que yo conozco la pudredumbre. La corrupción no empezó en el gobierno. El gobierno no fue quien corrompió a la iglesia. Fue la iglesia quien corrompió al gobierno. Y lo digo responsablemente y tomo responsabilidad por lo que yo estoy diciendo. Porque si la santidad vuelve a la casa de Dios, el temor de Jehová regresa al país. El temor se fue de los órganos del Estado porque la santidad salió de la iglesia. ¿Usted cree que Dios ha cambiado sus estándares? ¿Que hay otro espíritu diferente al que confrontó a Ananías y a Zafira? No hay otro espíritu. Pero ¿y por qué no pasa? Porque la demanda de santidad que hay no es la misma de aquel tiempo. Ha perdido el temor. Ahorita hacemos sermones prácticos e inteligentes y no ungidos y llenos de revelación.
No es que tantos puntos tengamos y que tanta retórica podamos hacer, ni que tanta homilética y hermenéutica podamos utilizar en el mensaje para ser bien visto y bien escuchado y ser considerado como el gran maestro. Porque no se trata de eso. Porque por la gracia de Dios todos los que están aquí son profesionales y saben cómo armarlo. ¿Usted cree que el pastor Mena no puede armar un gran sermón como licenciado en Derecho, o que no lo puede hacer Cristian? Todos lo podemos hacer porque tenemos técnica, sabemos cómo hacerlo. Durante más de 15 años yo he sido profesor de colegio secundario. Yo entiendo claramente pedagogía, sé cómo hacer andragogía, sé cómo enseñarle a la gente. ¿Por qué usted no me ve a mí usando eso y yo uso otro estilo para predicar? Porque no quiero depender de mi maestría en docencia superior para usar cómo armar y cómo dirigirme al público. Porque yo quiero depender de Dios. Porque como le decía yo a la iglesia en Colón, mi asignación es levantar una iglesia intercesora. Que la iglesia entienda que tenemos que orar. No hay otra cosa, que los jóvenes entiendan que tenemos que orar. Yo le garantizo a usted que orando podemos hacer más que cualquier otra cosa. Entonces tenemos dos opciones: o seguimos quejándonos y señalando, o nos tomamos el trono, como dice el Señor, volvemos al trono, al lugar de autoridad que dejamos, y empezamos a pedir: venga tu reino y hágase tu voluntad, venga tu reino y hágase tu voluntad, venga tu reino y hágase tu voluntad. El mismo que hirió a Herodes está aquí en Panamá. Te lo voy a volver a decir. El mismo que hirió a Herodes está aquí en Panamá. El mismo que embestializó a Nabucodonosor está aquí en Panamá. No hay otro. Pero pregunto si el pueblo cree en ese mismo Dios o cree que ese Dios cambió. Dios es soberano. Mi Biblia dice que Dios se burlará de ellos. Dios se burlará de ellos. Ellos creen que se pueden burlar del pueblo y que pueden mofar haciéndoles caso a sus encantadores. Lo probó Faraón con Jan y Jambres. No importa qué tanto imiten el poder de Dios, el poder de Dios siempre se va a comer el poder del diablo. Cuando Dios dice que es tiempo de liberación de su pueblo, es tiempo de liberación de su pueblo. Y si tiene que volver a abrir el mar para que se trague a Faraón y a su ejército, Dios sabe cómo hacerlo. Y hay un tiempo de clamar como lo hizo Moisés, pero hay otro tiempo que Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche. Y tú, ahora es una responsabilidad de nosotros. Tú extiende tu mano sobre el mar, tócalo y divídelo, y empieza a pasar tú y mi pueblo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué está usted aquí? Usted no vino aquí a oír una retórica política. Porque como decía el pastor Luis, no está dentro de nuestras intenciones el ser político, por lo menos dentro de la mía no. Tendría que bajar el propio Jesús y convencerme extremadamente para eso. Y como Él concede las peticiones de mi corazón, dudo que lo vaya a hacer. Porque el pastor Luis dio ejemplo, y yo cuando él lo dijo, dije: Señor, gracias porque tú me libraste a mí de dar los sendos ejemplos. Y no es solo es el único cristiano que ha estado, pastor Luis, al frente de una curul política. Y usted lo conoce si usted conoce un poquito de historia política de este país. Pastores, apóstoles, líderes, diáconos han estado ahí sobre pretexto de que cuando los justos gobiernan al pueblo le va bien. ¿Cómo usted me explica que pastores, predicadores fueron allá y corrompieron el lugar de políticos y maldijeron el lugar de política peor que lo que lo hacen los impíos? Yo creo que Dios puede levantar un José, yo creo que Dios puede levantar un Daniel. Pero si usted ve la característica, antes de Dios darle palacio, primero le dio anonimato. Antes de Dios darle gobierno, primero lo procesó, se aseguró de que estaban en su corazón en la posición correcta. ¿Qué tenemos que hacer? Entender nuestra autoridad. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar nuestra responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Confrontar los sistemas. ¿Qué tenemos que hacer? Interceder militantemente. Como le dije yo a la iglesia en Colón, con oraciones pasivas no va a pasar. Tenemos que empujar hasta que suceda.
Tenemos que interceder hasta que usted quiere que le diga una cosa. ¿Usted cree que ellos se sientan en la mesa del diálogo así por así? Pues para que usted lo sepa, tienen brujos y santeros intercediendo durante todo el tiempo, y usted no es capaz de 2 horas mantener una intensidad en intercesión para que Dios haga algo. ¿Se creen que ellos pueden dominar el pueblo sencillamente por un discurso con retórica o con demagogia? No, hay fuerzas espirituales detrás de todo esto. Sé de lo que le estoy diciendo. Hay fuerzas espirituales. Ellos están en un salón debatiendo y en otro salón hay gente conjurando, otros maldiciendo, otros haciendo hechizo y encantamiento para dormir el pueblo. Y la iglesia no se da cuenta de esto. Y la iglesia deja descubierto a los hombres de Dios que traen la voz de Dios y que Satanás lo turba, y no hay un intercesor parado ahí en la brecha hasta que suceda. Tenemos que regresar a la época de William Seymour, de que tenía los intercesores metidos allí cuando sentía que le faltaba el fuego. Hacía esto para que ellos entendieran que había que subir la intensidad. Usted y yo tenemos una responsabilidad. No tratemos de dársela al de al lado. Diga conmigo: yo soy responsable y asumo mi responsabilidad. Dios va a levantar una generación de intercesores militantes, de intercesores genuinos. No hablo de gente que está mezclando hechicería con espiritualidad. No necesitamos símbolos. No pregunte: pastor, vamos a salir a echar sal, usted no es hechicero. Pastor, vamos a echar arroz, usted no es hechicero. Pastor, pero es que son símbolos proféticos. La iglesia panameña se la ha pasado de símbolo en símbolo y no ha logrado nada. Usted no necesita un símbolo, usted necesita poder de Dios. Dije que usted necesita poder de Dios. Y si Dios decidió que este es el tiempo, pues nos vamos a levantar porque este es el tiempo. Vamos a interceder porque este es el tiempo. Vamos a devolver el gobierno y el poder donde tiene que estar, en la iglesia, para que ellos vengan a buscar profetas genuinos para decir: ¿qué dice Jehová? Si subimos o nos mantenemos. ¿Qué dice Jehová? ¿Qué dice Jehová? Alguien que consulte al profeta. Y los falsos profetas van a ser enmudecidos. Las falsas voces proféticas van a ser enmudecidos. Y Dios los va a herir de muerte, porque han ido a adular con engaños y con fábulas los oídos de los gobernantes. Pero Dios va a levantar una voz profética genuina, que el pueblo de Dios va a ver una voz profética genuina, con milagros y señales genuinas, con el espíritu de Elías verdadero. Pero eso depende de un pueblo que sepa interceder. Eso depende de un Josué que prepare un pueblo para pelear, para conquistar, para avanzar, para tomar lo que Dios nos entregó. Les amo y les bendigo. Pastor Joel dice que él nunca va a hacer eso, pero después dijo que a los que Dios va a usar los mete en un proceso. Estemos de pie. Levante la mano al cielo. Que tenga oídos para oír, oiga. Yo no soy tan abundante en palabras como ellos, ¿entiende? Levante la mano al cielo. Vamos a orar. Que el reino de Dios venga a este país. Eso es. Ore fuertemente. Ore en español, ore en inglés. Si es chino, ore en chino. Si tienen lenguas, ore en lenguas. Este país será de Jesús, y nosotros vamos a pagar el precio que sea. Usted no puede orar por lo que no ama. Shando Kotoro Boshea. Venga a tu reino. Haz lo que tienes que hacer. Venga tu justicia. Vengan tus juicios correctivos. Vengan tus juicios correctivos a la misma iglesia. Yo me pongo en el altar. Si tienes que corregirme, corrígeme. Si tienes que cambiar algo en mí, cámbialo. Si me quieres exigir más, exígelo.
yo me pongo en el altar como un sacrificio vivo. Samba Shila Mocoteria. Vamos a orar, iglesia. Espíritu de Dios, ven sobre esta iglesia. Ven sobre la iglesia en este país. Prepara la novia tuya en Panamá. Limpia los altares. Saca a los corruptos de los púlpitos. Sácalos. Tápale la boca a los profetas mentirosos. Da avergüénzalos en público, Señor. Rendo Katira Bahaya. Reboshahiaba. Rendoquete le becaya. Kiro Boshele Becolaba. En el nombre de Jesús. Este pueblo que tú me has dado, Señor. Estos jóvenes que tú me has dado. Despierta la intensidad para orar. Y buscar a Dios. En el nombre de Jesús. Venga tu reino. Porque tuyo es el reino, el poder. Un aplauso y un grito de victoria. Les amo.